a una nueva edición de Distintos Parecidos. Estamos en nuestro tercer ciclo, una semana más, y arrancamos este lunes con un nuevo debate. Recordá que nos podés estar mirando desde Canal 30 de la televisión digital, sino también Canal 22 de Supercanal Digital. Y por supuesto saludamos a todos aquellos que nos siguen desde www.universidad.com.ar. Hoy estoy sola, así que vamos a mandarle saluditos a Fer, que nos va a acompañar, nuestra conductora, desde el día de mañana. Y vamos a estar hablando con los protagonistas acerca de un tema que nos compete a todos y tiene que ver con el servicio de transporte en Mendoza. Vamos a arrancar entonces con el clip y le damos lugar a los invitados. Con los costos que tenemos un sistema de transporte que sale 3.400 millones de pesos al año, son 82 millones de kilómetros que recorre. Esto se ve financiado con tres fuentes distintas. Una es el subsidio nacional, que como bien decía se mantiene en términos nominales. Otra es el subsidio provincial, que es un fondo que equipara, digamos, para poder pagarle a las empresas. Y el otro tercio es la tarifa, bien, la recaudación. Ya está aplicado el aumento en el precio del boleto del colectivo, 11 pesos la tarifa mínima. Ese no puede ser, que los empresarios están ganando más porque se están llenando los bolsillos. Es impresionante la cantidad de gente que viaja todos los días. Y para que lo aumenten ese precio, 11 pesos, me parece una barbaridad. Me preocupa mucho que a los usuarios se los siga dejando de lado en este proceso que están tratando de licitar para los próximos 10 años, que se licite la terminal de ómnibus y no participen los usuarios, que se establezcan las tarifas y sigamos sin participar los usuarios, aunque formalmente en los papeles hagan las convocatorias. De esa manera, entonces, damos comienzo al debate de hoy. Como bien decían, no solo se trata del usuario, también el Estado, también las empresas. Pero le vamos a dar la bienvenida a Jorge Tevez, senador provincial de la UCR, miembro de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y que pertenece a la Cámara de Senadores. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, gracias por la invitación. Bueno, y también le damos la bienvenida a Jorge Tanús, diputado provincial por el PJ, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien decían y lo presentamos, queremos que nos cuenten acerca de qué se trata esto de Ente de la Movilidad Provincial, EMOP. Es difícil de por sí la pronunciación, pero se trata de un ente de regulación, ¿no? Es un ente de regulación, va a entrar a la Cámara del Senado mañana, esperamos tratarlo sobre tablas. Bien. Y tener un rápido tratamiento y aprobación. Fue tratado en la Cámara de Diputados la semana pasada con amplia mayoría y la verdad que es un ente que hace tiempo se tendría que haber puesto en funcionamiento y por distintas causas se ha demorado. Bueno, ahora esperemos que arranque pronto y sea una herramienta más para los usuarios del servicio. Bien, en este debate vamos entonces a abrir la columna que tiene que ver con esto, con este ente de movilidad, y vamos entonces a la primera placa para que vos que estás del otro lado te vayas interiorizando un poco acerca de este tema. El pasado 21 de febrero, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley Provincial 7.412, sancionada en el 2005, y vamos a hablar qué es lo que ha sucedido desde el 2005 hasta el día de hoy. La actual propuesta establece la regulación y el control del sistema de movilidad de Mendoza. Se crea en tal sentido el Ente de la Movilidad Provincial, EMOP, dotado de autarquía funcional y financiera, que tendrá bajo su competencia el sistema de movilidad comprensivo de todos sus modos y medios, tanto de transporte público masivo individual, de uso privado, transporte no motorizado y servicios conexos. Vamos a la siguiente placa porque están las funciones que se han establecido para este ente regulador, y en cuanto a las funciones específicas se menciona la regulación y fiscalización del transporte de pasajeros en todas sus formas, el control y fiscalización del cumplimiento por parte de los concesionarios y demás prestadores de servicios regulados, de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos de concesión, permisos, autorizaciones y licencia. Por último, la aplicación de las normas que integran el marco regulatorio. Y en una tercera placa queremos ver el cuadro de tarifas, porque desde el jueves pasado el gobierno, y como bien lo vimos en el clip de inicio, oficializó el aumento del boleto de colectivo por decreto, y a partir de este jueves la tarifa plana tendrá un valor de 11 pesos. La suba
es del 29,8%, teniendo en cuenta que costaba 8 pesos con 50. Con los nuevos valores, Mendoza tiene una tarifa plana que en la actualidad se mantiene por debajo de los centros urbanos, como bien lo pudiste ver, como es el caso de Córdoba, Santa Fe, Rosario y San Juan, entre los más destacados. Así que ahora sí, bueno, con respecto a esto que habíamos hablado, dimos inicio a lo que tiene que ver con este ente de movilidad provincial. ¿Cuál es la opinión acerca de este ente regulador, Jorge? Bueno, el peronismo acompañó la modificación que propuso el gobernador, porque el ente estaba vigente, tenía una ley vigente aprobada en el año 2006, 2005, 2006, por ahí creo que. 2005. 2005. Lo que hace el actual gobierno es sacarle algunas funciones, dejar algunas funciones, sobre todo la planificación en el área del Poder Ejecutivo, y dejar solamente el contralor, la fiscalización en el ámbito del ente regulador. Nos parece bien que haya sido modificada y aprobada, sobre todo, bien. Esperemos que el Senado lo pueda aprobar, porque el ente regulador va a servir para tres cosas claramente. Primero, para que los usuarios tengan una defensa de las dos cosas que son importantes para quien usa un micro: el recorrido, la frecuencia y la tarifa. Entonces, hoy no tiene quien lo defienda. Hoy la situación del recorrido lo define el gobierno a decisión pura del gobierno y los empresarios, y la decisión de la tarifa es otro tema parecido, ¿no? Lo define el gobierno con los empresarios. Entonces creemos que el ente regulador, cuando haya presencia de los usuarios, va a significar que tengan voz y que tengan una opinión respecto al sistema de transporte. Bien, hay un tema con el tema de la ley que tiene que ver con que en el 2005 se sancionó y hoy se viene a hacer una modificación sobre una ley que puede ser que no se haya implementado. Puede ser que el ente pensado en ese momento, esa ley fue pensada por un legislador justicialista de ese momento y la aprobó la legislatura sin el acuerdo del gobierno en ese momento, que el gobernador era Cobos. Bien. Y después tampoco fue útil a los dos gobiernos subsiguientes, tanto el de Celso Jaque como el de Francisco Pérez. Y parece que tampoco a Cornejo, quien manda las modificaciones para ponerla en marcha. Creo que precipitó esta decisión un amparo que presentó Protectora en la Corte Suprema para justamente que existiera el ente regulador y defendiera a los usuarios. Claro, en octubre del año pasado. Claro, y la Corte falló a favor de que inmediatamente el gobierno pusiera en marcha el ente regulador. Creo que están bien los cambios que se le han hecho y esperemos que rápidamente esto pueda ser puesto en funcionamiento. ¿Es así, senador? Sí, yo a lo que dice el diputado Tanús, me parece que en esta breve historia, todo el sistema de transporte público, a partir del 2003 aproximadamente a nivel nacional, tuvo un gran cambio de paradigma. De hecho, Mendoza, ustedes recuerden de que entre el 2000 y el 2005, el sistema de concesiones había quedado vencido y se implementa en el 2005. Y hubo un periodo ahí de transición, de acomodamiento, vino esta ley, como lo explicaba el diputado, y no se aplicó, entre otras cosas, porque hacía fuerte ruido con lo que en aquel momento era la Dirección de Transporte. No quedaban muy claras las competencias y bueno, y se fue dilatando. Pero bueno, hace falta que los usuarios tengan un ámbito donde puedan expresar sus reclamos, fundamentalmente sus reclamos en los distintos servicios que se brindan, y eso va a ser en beneficio para todos. ¿Cuáles entonces van a ser las funciones que va a tener este ente regulador y en qué consiste esto que nos dice de un ámbito donde el ciudadano va a tener un lugar para...? Sí. Usted recuerde que, por ejemplo, en otros servicios públicos masivos, como es el agua, es el servicio eléctrico, cuando usted tiene algún inconveniente, se queja en la empresa y si no tiene una respuesta satisfactoria a su reclamo en la empresa, va al ente respectivo, al ente regulador respectivo, que es el que debe en realidad controlar que los pliegos de la concesión se apliquen de acuerdo a las cláusulas vigentes. Es como el gran árbitro. En este caso, este ente va a funcionar así. El sistema de transporte público de pasajeros es un servicio que se brinda regulado por los pliegos licitatorios en su momento. Ahora, un tercero independiente que controle de que tanto el Ejecutivo como el empresario cumpla con este pliego, bueno, ahora va a ser el ente de la movilidad el encargado de esta función. Bien, en esto para que nos cuenten un poquito más, ¿es un tercero independiente, es realmente independiente del Estado, este organismo contralor? Depende del Estado, pero tiene independencia del gobierno, principalmente Poder Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo. Tiene autarquía del Poder Ejecutivo y eso está bueno
porque los entes reguladores tienen que actuar en defensa no del gobierno, sino del usuario. Bien. Esa es principalmente la función. Para defender al gobierno está el fiscal de Estado, están bueno, otros organismos públicos, pero en este caso específicamente para el tema del transporte está muy bueno que exista y que el usuario tenga, como decía Jorge Tevez, la posibilidad de que si reclaman en la empresa y la empresa no tiene respuesta, inmediatamente recurra al ente regulador para que su pedido tenga mayor peso, digamos. Una cosa así, como el eléctrico. El sistema eléctrico es muy parecido. Sí, sí. Bien. Bueno, seguramente vamos a seguir ampliando acerca de lo que tiene que ver esto del ente de la movilidad provincial, acerca de cuáles son las funciones, no solo del ciudadano, sino también quién va a controlar al Estado y, por supuesto, a las empresas que se van a licitación. Nos vamos a un breve corte. Recordá que estamos en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos, y si no, también te podés sumar al debate del día de hoy en nuestro Twitter, @dpsenalu. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más Distintos Parecidos. Regresamos entonces con un nuevo bloque de Distintos Parecidos. Hoy hablamos del servicio de transporte de Mendoza y vamos a abrir este bloque con el Twitter de Distintos Parecidos y, por supuesto, opiniones recolectadas en torno al tema de hoy. Mendoza Gobierno dice: transporte público. Cornejo: hemos puesto en marcha la nueva licitación del transporte público de pasajeros para el Gran Mendoza. Información primera que tiene que ver con el Gobierno de Mendoza. Mario, que está desde Twitter, dice: en Mendoza el boleto subió a 11 pesos. El horario de comercio no es continuo. Un trabajador de comercio debe gastar mínimo 968 pesos por mes en transporte. Hashtag volvimos al mundo, una opinión negativa. La siguiente, transporte público, Metro Tranvía. En la previa de la vendimia 2018 adelantamos una semana el horario ampliado del servicio. Sumamos más frecuencias cada 12 minutos y más duplas al sistema, es lo que dice Natalio, prensa de Mendoza del Gobierno. Uno más, el último, Jorge Tanús, que está hoy con nosotros. Atención, aumentó el boleto de micro y desde hoy constará 11 pesos. Sigue el saqueo a los bolsillos de los más humildes, gobierno insensible y fuera de la realidad. Esos son los tweets del día de hoy y vuelvo entonces con Jorge para que nos cuente acerca de qué sucede con las licitaciones. Bueno, eso, el tuit era como si fuera poco, ¿no? El gas, la luz. Ya van a ver ahora lo que viene. Entre los aumentos. Sí, la nafta para el que usa auto, bueno, entonces, y encima el transporte. Un comentario, ¿no? Porque el peronismo ofreció el apoyo al gobierno para el ente regulador, que es un ente de control, pero el transporte en sí mismo tiene una instancia que no se está discutiendo en la legislatura y que solamente la está protagonizando el gobierno con los empresarios, diría, que es la concesión de los próximos 10 años del sistema. Bien. Y en eso nosotros hemos hecho llegar algunas opiniones, algunas propuestas. No estamos de acuerdo en que se siga subsidiando al empresario principalmente, porque en Mendoza el empresario cobra por kilómetro recorrido, no cobra por pasajero transportado, y nosotros creemos que el Estado tiene que subsidiar a la demanda. Te voy a dar un ejemplo muy simple, que es el siguiente. Un trabajador rural que toma un colectivo y paga el boleto de 8 pesos con 50, o un turista que toma un colectivo en la Arístides también paga 8 pesos con 50. Entonces, el subsidio generalizado no le sirve a nadie, y mucho menos al más humilde. Entonces, creemos que eso tiene que ser parte de la discusión de la nueva concesión, de que se subsidie clasificando al estudiante, al docente, al trabajador, y tal vez el turista que puede pagar, pague los 20 pesos que pagan otras provincias. Y un detalle ahí, vos mostraste un cuadro interesante donde figuraba Mendoza en el puesto 19 o 18 de los aumentos. Número 15. 15. Y un usuario dijo: en Mendoza tenemos un problema, que es el doble horario. Trabajan en la mañana y trabajan en la tarde. Tenés que tomar el micro de la mañana, el del mediodía, el de la primera hora de la tarde y el de la segunda hora de la tarde. En las provincias donde existe una tarifa un poquito más alta, toman un solo micro para ir y otro para volver.
Entonces hay que tener un poquito de sentido común en eso. O no aumentar la tarifa o modificar los horarios. ¿Es así cuando hablamos de un subsidio que solamente beneficia a empresarios? No. Decididamente, me parece que falta la mitad de la información. Por ejemplo, de los 11 pesos actuales que se está pagando a partir del último aumento de la semana pasada, los abonos escolares Sí. solo pagan el 40% de esos 11 pesos. Los colegios secundarios y universitarios solo pagan el 50% del valor de los 11 pesos. El resto de los, digamos, de los abonos que son de la gente que trabaja o que usa frecuentemente el sistema, paga solo el 80% del total. Es decir, yo creo que lo que está pidiendo el diputado está contemplado, y está contemplado desde siempre, que está diferenciado los distintos tipos de subsidios. Además, el transporte público de pasajeros ya está por sí altamente subsidiado. En todo el país, y esto viene del año 2003, cuando se hizo una gran modificación en el paradigma del sistema, Bien. se decidió subsidiar el sistema. Y rápidamente, en dos palabras, entre el Estado Nacional y el Estado Provincial se subsidia el 40% de lo que debería ser el costo comercial del transporte público de pasajeros. Lo que nosotros pagamos con el abono, con el ticket, con el pasaje, es solo el 40% de lo que se debería pagar. Es decir, está un sistema altamente subsidiado. Me parece que está bien que se diferencie el subsidio, que se atienda las necesidades sociales, y evidentemente, por lo que dice la placa, la verdad que la tarifa en Mendoza está bastante más baja que en otras provincias, porque el transporte público en el mundo es un servicio caro. Y hay una cosa más que agregar de lo que decía el tuit y lo que decía el diputado. Comparto plenamente de que habría que revisar, porque los empleados de comercio, si hicieran horario continuo, Sí. ellos se ahorrarían. Ahora, hay una fuerte resistencia del sector también a unificar horarios. O sea, el sistema de transporte público de pasajeros sufre presiones externas al sistema propio que complican una buena prestación del sistema en sí mismo. Es un sistema complejo el transporte público. En Mendoza es un caos urbano, producto de esa falta de acuerdo de los distintos sectores que, digamos, ocupan el microcentro siempre en los mismos horarios. No se puede, tenemos que rediseñar el funcionamiento del microcentro. Mirá, y sobre todo bajar a que viajen, usen 2 pasajes por día y no 4. Mira, Jorge, Bien. en Córdoba, el doble de población, el Gran Córdoba, y utilizan la misma cantidad de colectivos que en Mendoza, casi con la misma cantidad de pasajes por día que en Mendoza. ¿Por qué? Porque ellos tienen horario de comercio corrido. Claro. También. Por ejemplo, o sea, hay que trabajar mucho en el sistema. ¿Cómo se encontraron con el servicio de transporte? Mira, el servicio de transporte en Mendoza funciona relativamente bien. Habría que hacer un poquito de historia. En el año 2000, el sistema de transporte público en Mendoza colapsó. Micros viejos, muchas deudas cruzadas entre empresarios y Estado provincial. Hubieron 5 años tratando de solucionar el problema. En el año 2005 se implementa este sistema de costo por kilómetro. Bien. Yo personalmente, y es una opinión muy personal, soy un defensor del costo por kilómetro, porque al Estado, no importa el gobierno de turno, le da una gran autonomía política para atender demandas sociales del propio crecimiento de la ciudad, porque la ciudad es un organismo vivo que crece y hay distintas demandas sociales por los nuevos barrios. Antes, con el sistema del costo por boleto, el empresario priorizaba los recorridos que eran rentables y no atendía tanto la demanda social. Hoy el Estado tiene plena autonomía para decidir los recorridos que quisiera implementar. El tema de los controles, que yo creo que es el gran tema en la Argentina de los servicios públicos, bueno, es un tema que podríamos debatir si se controla bien o mal. El ente que estamos creando por ley, que esperamos que el Senado mañana apruebe, Claro. va en el sentido de mejorar el sistema de control y que los usuarios sean más partícipes de este sistema de control, ¿sí? ¿Qué puntuación tiene entonces el servicio de transporte? Porque encontramos una información relacionada con el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, que dialogó con uno de los medios de Mendoza y puntuó el servicio de transporte público del 1 al 10 con el número 6. ¿Cómo lo calificarían? Sí, yo creo que está un escalón atrás. Está peor, el peor servicio público en Mendoza es el agua.
y la cloaca. A pesar de que lo hemos estatizado, pero lo estatizamos y el gobierno no invierte lo que tiene que invertir. Creo que el sector eléctrico está bien concesionado, tiene buenos controles, tiene un sistema de seguimiento, porque tiene el ente regulador creado en el año 98, o sea que ya tiene 20 años el ente regulador, mirá si es importante. Por lo tanto, el transporte diría que corrigiendo algunas cosas, haciéndolo más equitativo, yo pienso en el subsidio a la demanda al usuario y no al empresario, en eso tenemos diferencias con el gobierno, que se pueden subsanar, ¿no? Porque todos queremos que en Mendoza los recursos públicos se usen bien. Subsanando eso creo que se podría corregir. El empresario no está subsidiado. Tenemos empresarios que están muy contentos con el servicio, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es que haya usuarios contentos con el servicio, no empresarios, millonarios y contentos con el servicio. Bien. Entonces hay algo que el Estado tiene que revisar ahí. Puede ser con el ente regulador que ayudemos a revisar eso, pero creo que hoy el Estado está subsidiando. ¿Saben qué subsidia el Estado? Los sueldos de los choferes, el Estado Nacional. Parte del combustible con el que circulan los micros. Y el gobierno provincial pone un poquito más de 600 millones, Jorge. En el 700 en el 2017. 600, 700 millones para subsidiar una parte del metro tranvía que vimos recién y otra parte el bolsillo de los empresarios. Entonces, obvio que tenemos empresarios muy exitosos, contentos con el sistema, donde todo funciona como un relojito, porque cobran muchísimo más de lo que deberían cobrar si atienden a la demanda. Ahora, lo mencionamos al principio, hablamos de un ente de movilidad provincial. ¿Cuáles entonces serían los beneficios que se implementarían para los usuarios desde mañana, si es posible que avance? Fundamentalmente un ámbito donde se pueda establecer el sistema de quejas que todos conocemos con el número de reclamos respectivos. Estoy suponiendo lo que va a ser la implementación práctica, pero digo, para el usuario común, hoy usted tiene una queja sobre el servicio, llama a la misma Secretaría de Servicios Públicos, que es la encargada de controlarse a sí misma y controlar al empresario, digamos. Hoy, cuando se apruebe este ente, bueno, la gente va a llamar a un lugar autárquico, como sería el EPAS, como sería el EPRE, que no tiene que ver ni con el Ejecutivo ni con la empresa, para poner su reclamo y hará de mediación y mejorará o aplicará las multas si la empresa denunciada no está cumpliendo con el pliego para el cual fue licitado. Fundamental diría que eso, y también seguramente se va a conservar el sistema de audiencias públicas para debatir modificaciones al sistema, ya sea tanto tarifario como de recorridos. Y el proyecto, bueno, en esto específicamente lo que tiene que ver con los recorridos, ¿cuáles serían los nuevos recorridos y cómo eso colaboraría? Bueno, esa es otra etapa, un poco lo que comentaba recién el diputado. La provincia tiene que llamar, y está pronto de llamar, el nuevo sistema de transporte público de pasajeros. Están elaborando los pliegos, ya se han subido a la página web de la Secretaría de Servicios Públicos los recorridos de cada grupo. Se convocó a la audiencia pública la semana pasada para que los usuarios pudieran hacer sus aportes o sus comentarios a eso que ya ha propuesto el gobierno provincial. Tengo entendido que están en la etapa de procesar los aportes, hacer las adecuaciones si corresponden o no a ese primer borrador, digamos, de pliego que se ha puesto a disposición. Y finalmente, bueno, el gobierno tomará la decisión en qué momento se llamará y se aplicará el nuevo sistema de transporte público, que tiene, tengo entendido, uno lo ve también en la página web, algunas modificaciones en algunos recorridos, sobre todo en el microcentro, para descongestionar y atender nuevas demandas en los sectores del Gran Mendoza. Y un tema que también preocupa está relacionado con qué va a suceder con las multas, ¿no? Las multas a aquellas empresas que no cumplan con lo que esté reglamentado. Las tienen que pagar como corresponde, es simple. ¿Se aplica realmente eso? Se aplica. Se aplica en el sector eléctrico hoy. Se aplica. Bien. Se cobra, mire. Pero vamos a ver ahora el ente cómo funciona. Creo que bajan las multas. Hay un detalle de la ley que fijaba una multa determinada hasta este momento, digamos, que lo aplicaba la Dirección de Vías y Medios. Sí. Bien. Creo que ahí hemos cometido un error en la media sanción, porque hemos bajado 10 veces el valor de la multa a los empresarios. Un detalle que ahora está en el Senado el tema, tal vez Jorge Tevez puede revisar ese punto y tal vez no ser tan benevolentes con ese tema. Las multas creo que bajan 10 veces lo que pagaban los empresarios. ¿Es así? Es un tema pendiente que yo lo he votado en diputados a favor, pero creo que hemos cometido un error o tenemos que revisarlo antes que el Senado lo apruebe.
Veremos mañana el debate en el Senado qué es lo que sucede. Pero estamos hablando de ese número que se bajó 10 veces. No lo tengo así, pero así lo denunció un reviso, diputado de la izquierda, vemos, entonces yo pienso que lo tenemos que revisar. La Cámara, la legislatura, el sistema bicameral permite corregir esas cosas. Me parece que tenemos una prioridad que es aplicar rápidamente este ente regulador del servicio. Creo que esa es la prioridad número 1 del gobierno y un poco lo va a aplicar. Me llama la atención, yo creo que es un tema para discutirlo largo y tendido. Nosotros hemos mejorado el sistema de multa y yo entiendo que hemos mejorado la prestación del servicio en general. Este sistema nacional se implementó en la época del kirchnerismo a nivel nacional y es lo que trasladó a las provincias y es lo que adecuó a la provincia de Mendoza. Hay que ser de alguna forma coherente en la utilización de sistemas que son a largo plazo. Son 10 años las licitaciones que se hacen del sistema. Bueno, hay que verlo. Bueno, Jorge, vamos a seguir entonces con este tema, nos vamos a ir a un corte. Acordate que estamos en el debate, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. En un ratito regresamos con otro bloque de esto que tiene que ver no solo el ente de movilidad provincial, sino también el aumento de la tarifa del boleto que preocupa a los usuarios. Regresamos entonces al tercer y último bloque de Distintos Parecidos, hoy hablando del servicio de transporte de Mendoza. Estoy con Jorge Tevez y Jorge Tanús, los dos de San Martín. Son los dos de San Martín que han viajado mucho, así que conocen y saben de qué se trata el tema del transporte. Y egresado del mismo colegio secundario. Y egresados. ¿Cuántas coincidencias que podemos lograr? Yo iba en micro hasta el colegio secundario, porque vivía en Palmira, así que tenía que ir en colectivo a San Martín. Bueno, con respecto al servicio de transporte hay una realidad que queríamos hablar con Jorge Tanús que tiene que ver con su proyecto de congelar la tarifa. Y leí un poquito más, pero quiero que me cuentes vos acerca de este subsidio según lo que necesite la demanda. Sí, bueno, el tema de congelar la tarifa surge del sentido común, de todos los problemas que hoy tiene la gente en Mendoza y en la Argentina, que los servicios públicos se han vuelto una carga imposible de llevar con el sueldo actual. Y a mí no me gusta mucho hablar de números, pero voy a hablar un poquito de números. La tarifa del transporte, cuando arranca el gobierno de Alfredo Cornejo en diciembre del 2015, era de 4 pesos. Así es. Y actualmente es de 11, o sea que no voy a decir que ha subido un 200%, pero anda por el 190% de aumento. Mientras que la inflación, que no ha sido baja en el país, en el 2016 casi llegó al 40% y en el 2017 todos los números dicen que es del 25%, entonces la inflación, hemos tenido un proceso inflacionario del 65%. Y los sueldos han aumentado, creo que alrededor del 25% fue la paritaria del 2016, promedio para los empleados públicos, que es más o menos lo mismo que para el sector privado, y el año pasado fue de alrededor del 15%, 17% con el bono de fin de año. Entonces, vemos que el 190% versus el 30, 40% de aumento de salarios es una desigualdad muy grande y creo que en eso actuamos con sensibilidad social y le pedimos al gobierno que vuelva atrás el aumento con ese proyecto de ley. Bien, bueno, en un ratito seguramente vamos a hablar con vos, Jorge, acerca de qué se trata este aumento y cuáles van a ser los beneficios para ese mendocino que hoy de 8,50, una tarifa plana, se va a 11 pesos. Estamos en comunicación, ya tenemos la llamada con Marcela Gasali, directora del Servicio de Transporte de Mendoza. Muy buenas tardes, Marcela. Hola, Carolina, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los oyentes. Un placer poder estar vía telefónica con ustedes. Marcela, en el Distintos Parecidos del día de hoy estamos hablando del Servicio de Transporte de Mendoza, del nuevo ente de movilidad provincial, y queremos que nos cuentes cómo se encuentra el servicio de transporte en el día de hoy, cómo se encuentra la empresa. Bueno, la empresa se encuentra en un periodo de crecimiento.
Nosotros heredamos unidades muy antiguas, con lo cual se nos complicó al principio, pero bueno, se fueron dando algunas situaciones donde hicieron que un poco obligados tuviésemos que dejar de lado las unidades que teníamos y salir a alquilar unidades nuevas. Esto fue necesario debido a los distintos cortes que teníamos en las calles y la imposibilidad de utilizar a los troles como medio de transporte. Así que el servicio, esto dicho por mucha gente, por muchos usuarios, mejoró notablemente. Y la idea es, bueno, que siga siendo así, ya que en breve vamos a tener híbridos circulando por la calle. Marcela, como bien lo mencionaste, queríamos consultarte por qué no están en funcionamiento los troles. Bueno, justamente los troles no están en funcionamiento desde el año pasado debido a todos los arreglos que están haciendo en las distintas calles de la provincia. Eso hizo que no pudiésemos utilizar las líneas de los troles y bueno, y tuviésemos que salir a alquilar colectivos que fuesen cambiando los recorridos en función a los distintos cortes de calle. Bien, bien. ¿Y cuáles son los planes? Ya si nos ponemos a mirar un poco más a futuro, ¿cuáles son los planes para este 2018? Bueno, para el 2018 la idea es concluir con la obra del Metrotranvía Panquehua, lo que va a hacer que realmente sea un tramo importante y un servicio que hoy por hoy es muy bueno para la gente que le sirve, ¿no? Que puede acceder a eso en el sentido de las ubicaciones. En los paradores del Metrotranvía hemos puesto servicio de Wi-Fi para las personas que están ahí esperando la unidad y bueno, la idea es justamente seguir mejorando y prestar siempre un mejor servicio, buscar la excelencia. Es una sociedad anónima, obviamente ya se maneja como cualquier otra empresa, o sea, tiene que ser una empresa que sea rentable. Marcela, contanos también acerca del aumento de frecuencias del Metrotranvía. ¿Cuántos usuarios utilizan este servicio diariamente? Bueno, el aumento del Metrotranvía es en función también a lo que se ha venido hablando con respecto al resto del transporte público. Nosotros tenemos que mantenerlo y de repente parte del boleto, o sea, no podemos estar hablando y diciendo que realmente los importes son elevados porque gran parte del transporte está subsidiado de los costos del transporte público. Así que la cantidad realmente es impresionante, la cantidad que hoy por hoy está usando el... Marcela, ¿qué opinás acerca de lo que ha sucedido desde el jueves pasado con el aumento de la tarifa del boleto? Con respecto a ese tema, yo creo que hay que sentarse, hablar y la Secretaría es la que va a tener y va a tomar la última palabra en función a que ellos son los que conocen, junto con el resto de las personas que están ahí, de cuáles son las necesidades de la provincia para poder seguir avanzando con el transporte. Bueno, Marcela, queremos agradecerte esta comunicación con distintos parecidos. Tu aporte es más que bienvenido en esta mesa de debates y seguramente estaremos en contacto en futuras comunicaciones. Bueno, un gusto, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias, chao Carolina. Bueno, como bien decía, es necesario que nos pongamos a hablar acerca del aumento de tarifa y queremos conocer a aquel ciudadano que desde el jueves está pagando una tarifa que se ha modificado en un servicio que utiliza de forma diaria en el trabajador, que puede utilizar de 2 a 4 boletos por día. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener? Sí, mira, lamentablemente los números se los puede utilizar de muchas formas para decir muchas cosas.
Pero hay una realidad y que nadie se anima a decir de fondo. ¿Sí? A todos nos gustaría no pagar, para empezar. A todos nos gustaría que todo fuera gratis. Bueno, esa no es la realidad. Eso no es posible. Se intentó ese experimento y recibimos una provincia en donde no se pagaban los sueldos los últimos 2 meses o con serias dificultades para pagar los sueldos de los empleados públicos en los últimos 2 meses. Con una deuda con muchos proveedores y también con una deuda con los empresarios proveedores del sistema de servicios públicos. Con una economía provincial con serias dificultades que tenía y que tiene, como son todas las economías regionales, no de ahora, de hace mucho tiempo, que son las grandes generadoras de los recursos que administra el Estado provincial, el Ejecutivo al que le corresponda en el momento determinado. Entonces, yo creo que este gobierno tiene una fuerte decisión, el gobernador Alfredo Cornejo tiene una fuerte decisión de ordenar la provincia. Creo que ya hemos ordenado las cuentas y vamos por el camino de ordenar otros aspectos que son más estructurales. Esto tiene que ver con el futuro llamado a licitación del nuevo sistema de transporte público de pasajeros, que lo que intenta, y esperemos que sea exitoso, brindarle a los usuarios un mejor servicio en 2 aspectos. Mejores unidades, reducir la velocidad del tiempo que uno está arriba del colectivo para llegar a destino, que es muy difícil en Mendoza y en todos lados, pero eso es un gran desafío que tendrá que resolverse y tiene un costo. Como ustedes mostraron la tarifa, el cuadro de tarifa recién, la verdad que Mendoza no es ni de cerca de las provincias que tiene un servicio caro en el transporte público de pasajeros. Vos lo acabas de mencionar, está en el número 15 en ese ranking. Y es un sistema que por el sistema de inflación, claro, necesita estar actualizado la tarifa del servicio. Ahora, más allá de cómo se quieran mostrar los números, la proporción en general se ha mantenido exactamente igual que en los últimos 8, 9, 10 años, en el sentido de que el Estado, tanto nacional como provincial, subsidia más o menos entre un 60 y 65% del costo, y los usuarios con su aporte del pasaje están más o menos el 35%. Que la verdad, para ser honesto, en el boleto promedio de todos los usuarios que utilizan el servicio en el día, la cuenta no da 11 pesos por pasaje que sube. La cuenta en promedio debe estar probablemente ahora en unos 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos, porque se suma el abono primario con el abono laboral, con el abono, es decir, no pagan 11 pesos. Es poca la gente que en realidad paga 11 pesos el pasaje en el colectivo. Lo paga en el caso de aquella persona que no sacó el abono, que es un porcentaje. Entonces, creo que el servicio tiene un costo y hay que pagarlo. Y la provincia está haciendo y ha hecho todos estos últimos 10 o 15 años, desde el 2005 para adelante, para ser más preciso, el Estado provincial ha hecho esfuerzos en subsidiar el sistema. Ahora, esa plata salió de algún lado y no se hicieron obras de infraestructura probablemente u otro tipo de servicios en otro lado. Es decir, bueno, el gobierno tiene que equilibrar eso y este gobierno está comprometido en ordenar ese tipo de situaciones. ¿Nos gustaría decir que fuera gratis? Sí, nos gustaría, pero bueno, en la política hay que ponerse serio a veces y pagar los costos que por ahí la gente no quiere escuchar, pero que son necesarios a largo plazo para un desarrollo sostenible. Jorge, ¿es una tarifa que se congela o estamos hablando de que hay posibilidad de que haya nuevos aumentos? Yo tengo entendido que se ha convocado la licitación a la audiencia pública para el ajuste tarifario del 2018. Entiendo que el próximo ajuste tarifario se debería hacer en el 2019 con una nueva convocatoria a una audiencia pública como ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Esto, digamos, en condiciones normales que se mantenga la economía. O sea, traigo un escribano ya mismo y lo firmamos. Sí, por favor. Pero mira, Jorge. Vos lo decís por un nuevo sistema de transporte público de lo que se va a llamar. Estoy seguro. Por eso no, yo creo que no, de todos que va a aumentar la tarifa antes del fin de año. Yo te diría que no. Cuando se renueve la concesión. Lo firmo. Mira, yo te digo que no. Ojalá que no, pero bueno, ojalá. Yo te digo que no. Mira. Apelo a tu nivel de relación con el gobernador. No, a mí me gustaría que tenga sensibilidad. A mí me gustaría que debatiéramos en algún momento
Mira, en este caso hay sensibilidad Si social. No está ¿pago mal. por kilómetro o no pago por kilómetro? Pero no Porque en está el fondo mal. esa es la discusión. Mira, Claro, hay es una un discusión tema ideológica que- también acá. Sí, claro, por No supuesto. está mal. El peronismo tiene una visión más social de la sociedad. Más social. No significa populismo. Y significa de que tampoco está tan bien los números de la economía hoy en Mendoza. Se han ordenado un poquito los números del Estado y los sueldos se pagan porque el peronismo ayudó a que el gobernador tuviera crédito y pueda pagar sus obligaciones. Pero los números de la economía no están bien, no están para nada bien, porque la gente no solamente tiene que destinar mucha más plata a pagar todos estos aumentos, que no son solamente culpa de Cornejo. Justo Cornejo le tocó el transporte y él lo puede resolver con un decreto, pero la luz, Jorge, el agua, el gas, la nafta no dependen del gobernador y No, están no. afectando el bolsillo de todos. Y Está la bien. inflación Ahora- afecta el bolsillo de todos. Ahora, pero no echemos la culpa más para No, atrás. no, ya no, ya no, hay no, una etapa bueno, superada no, no, donde no, el no, gobierno sí, tiene no, que sí, asumir sus propios errores. Lo hemos asumido y estamos avanzando Bueno, y me parece que la pero etapa del lo reajuste que ya digo está, es que si hay cosas que no se pueden resolver desde la macroeconomía, se tienen que resolver con sensibilidad social. ¿Y de dónde va a hoy sacar la creo plata que no es, con la creo, sensibilidad social? O sea, eso está bonito decirlo, pero creo. decime, ¿de qué sector de la economía vas a sacar para Permitime pagar? terminar. Creo que este momento, aplicarle un aumento al transporte, que es el sector que no usan los que más tienen, sino los que menos tienen, no era oportuno, porque se está licitando la nueva concesión. Entonces, esperar un par de meses hasta que la nueva concesión fuera adjudicada, porque va a tener otro ajuste en ese momento. Ojalá que no, ojalá que no. Y espero que tu opinión y tu apreciación ayude a que el gobierno no lo haga, pero entiendo que va a ser así. Entiendo que va a ser así. Consultaremos nuevamente cuando se llame un nuevo sistema y lo Claro, conversaremos. exactamente. Y se podrá generar otro Seguramente vamos a estar entonces a la espera de si eso se sucede, de si va a haber nuevos aumentos o si será el único en el 2018. Hay una realidad también que nos compete, que está relacionado con este ente de movilidad provincial, que tiene que ver con el servicio de transporte, que también está relacionado con el aumento de tarifas, y es si este nuevo debate y este nuevo proyecto nos va a hacer que los ciudadanos utilicemos más el servicio público y dejemos de alguna forma los autos de lado para trasladarnos a lo que es el microcentro. Mira, Eso quiero consultarles porque de alguna forma lo que se habla en los medios es que estamos hablando de una ciudad de Mendoza que está implosionada. Y Yo creo que el sistema tiene el sistema de transporte público, y de esto me hago cargo porque es una opinión muy personal que le he discutido con todo el sistema de transporte. El sistema tiene rigideces que dificultan de que la gente pueda tomar el transporte público de pasajeros. Por ejemplo, yo uso mi auto para moverme en el centro. Si eventualmente yo mañana quisiera irme en el transporte público de pasajeros por un día al centro, no puedo. Porque el sistema está con lo que son las tarjetas magnéticas, que la tecnología sirve, facilita mucho para algunas cosas, pero tiene algunas limitaciones. Entonces el sistema es un sistema que está hoy por hoy cerrado y va a continuar cerrado al público usuario habitual del transporte público de pasajeros. bien. Esas son rigideces tecnológicas que las he discutido que las tendrían que modificar y resultan difíciles desde lo tecnológico modificarlas. La otra sería cobrar, una locura voy a decir, la otra sería volver a cobrar el boleto arriba del colectivo para aquel que lo use en forma esporádica y los niveles de inseguridad, hicieron claro, que se modificara. Entonces la verdad que hoy estamos en un sistema medio cerrado, te diría. Bien. Hay otras soluciones. ¿Y su opinión, Jorge, acerca de Sí, si lo que esto pasa va a es que el mejorar? Gran Mendoza está colapsado porque por el tema de los autos puede haber otras medidas complementarias. Incluso se habló en un momento en que podía haber estaciones de peaje que premiaran al que llevaba el auto lleno, 4 personas, que no pagara, entonces, y no el que vaya individualmente y que mete el auto al microcentro. Es decir, hay formas de... Porque la pregunta tuvo dos partes, lo del transporte y lo de cómo está el microcentro. El microcentro se puede andar, no se puede estacionar, no se puede circular. Entonces hay que combinar esas medidas que son restrictivas del Estado. Todas las ciudades lo tienen. Tienen incentivos para que los autos vayan llenos y no vaya una sola persona manejando un auto. Y la otra es las estaciones de transbordo. Creo que el gobierno algo está trabajando en la nueva licitación con las estaciones de transbordo, donde los ciudadanos que viven más alejados van a tener una estación de transbordo y van a poder tomar otro colectivo para sacar a los cientos que ingresan todos al microcentro. Claro.
Claro. O sea, llegan menos a estaciones de transbordo y llegan muchos menos al microcentro. Sistemas Está bien troncales ese y sistemas sistema. secundarios. Está bien. Tenemos que discutir la seguridad de esas estaciones, que estén iluminadas, que haya controles, que la gente pueda sentirse segura de hacer el transbordo. Y sobre todo el tema del costo, que no signifique que pueda haber una tarifa plana. Creo que Buenos Aires tiene una tarifa plana y Mendoza también la tiene. Así es. Que eso también se mantenga. Son cosas interesantes. Bueno, O sea, lamentablemente... no solamente hablamos mal de las cosas que nos parecen mal. Eso creo que está bien y hay que ayudar a que salga bien. Tenemos que política a largo despedirnos plazo. y seguramente vamos a poder tener a lo largo del año un nuevo debate sobre el servicio de transporte en la provincia. Jorge Tanús, diputado gracias. provincial por el PJ, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Jorge Tevez, senador Muchas provincial gracias. por la UCR y miembro de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Gracias por acompañarnos a los dos. Y bueno, nos vamos a encontrar en un nuevo Distintos Parecidos mañana. Hoy hablamos del servicio público de transporte y también me dicen ahí atrás de cámara, tengo que agradecer la ropa, especialmente a Baidip, que me vistió en el día de hoy. Y mañana nos encontramos con Fernanda Oviedo, conductora de este programa Distintos Parecidos, con más debates. Gracias por acompañarnos mañana. Acordate, desde las 19 hasta las 20 vamos a estar en www.universidad.com.ar para que nos puedas ver. Gracias por acompañarnos.